Un enorme barco, en teoría indestructible, quizás el más grande de su época, choca contra un gigantesco iceberg, que ocasiona su hundimiento, y gracias a los escasos botes salvavidas, el número de víctimas fue muy grande. Todo esto podría tratarse de un relato del hundimiento del Titanic, pero lo curioso es que estamos hablando de un libro que se escribió 14 años antes, llamado Futility, o Los restos del Titán. El Titanic fue un transatlántico británico construido entre el año 1909 y 1912 por la compañía naviera White Star Line en los astilleros de Belfast, Irlanda del Norte. Fue el barco más grande y lujoso de su época. Tenía una longitud total de aproximadamente 269 metros, 882 pies, y una altura desde la línea de flotación hasta la cubierta de 32 metros, 104 pies. El peso bruto del Titanic se estimaba en alrededor de 46.000 toneladas. Podía transportar hasta 3.547 pasajeros y tripulantes. Contaba con lujosas instalaciones para los pasajeros de primera clase, si bien tenía alojamientos de segunda y tercera clase. El Titanic zarpó de Inglaterra el 10 de abril de 1912, en su viaje inaugural con destino a Nueva York. Durante su travesía hizo escalas en Francia y en Irlanda. El 14 de abril de 1912, 4 días después de zarpar, el Titanic chocó contra un iceberg en el Océano Atlántico a las 11:40 p.m. El choque abrió una serie de compartimientos estancos, lo que provocó que el barco se hundiera lentamente. A pesar de los esfuerzos del rescate, solo se pudieron salvar 705 personas, mientras que más de 1.500 pasajeros y tripulantes perecieron en el hundimiento. Este se convirtió en uno de los desastres marítimos más famosos y trágicos de la historia. Todo esto son datos históricos y la mayoría de ellos conocidos, pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la literatura o con algún libro en particular? Futility, o Inutilidad, es un barco que fue escrito y publicado en el año 1898 por un escritor estadounidense llamado Morgan Robertson. Es conocido por muchos como Los restos del Titán, y es que su argumento narra la historia de un barco enorme, quizás el más grande y lujoso que hubiera cruzado los mares, que luego de colisionar con un enorme iceberg, se hunde en mortal agonía, ocasionando la muerte de cientos de personas atrapadas en la catástrofe. Lo curioso de esto es que fue escrito y publicado 14 años antes del famoso hundimiento del Titanic, y las coincidencias entre la novela y la realidad resultan al menos interesantes. La mayoría solo atribuye estas simples coincidencias, pero es cierto que muchos han entramado, alrededor del hecho, historias de misterio y conspiraciones. Si de coincidencias hablamos, debemos comenzar por el nombre. En la novela Futility, el barco se llama Titán y en la realidad Titanic. Ambos nombres son similares fonéticamente y evocan la idea de gigantes invulnerables. Podemos entonces dejar el lugar a la coincidencia, ya que pueden haber pensado lo mismo al crearse. En el libro Titán es descrito como insumergible y con una longitud de 800 pies. En la realidad, el Titanic tenía una longitud de 882 pies y era considerado inaudito, insumergible, indestructible en los anuncios de la época. Ambos barcos eran enormes para su tiempo y se consideraban grandes y seguros. El Titanic chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912 en el Atlántico Norte durante su viaje inaugural. ¿No es curioso que ambos barcos chocaran contra un iceberg en el Atlántico Norte y en el mes de abril? El Titán llevaba tan solo 24 botes salvavidas. En la realidad, el Titanic llevaba 20 botes salvavidas y 4 balsas, lo que resultó insuficiente para los más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo. Las víctimas fatales en el libro fueron más del 90%, mientras que en el Titanic aproximadamente el 70% de los pasajeros fallecieron. Quisiera detenerme entonces en algunas teorías que esto ha generado y que de alguna manera otorgan más interés sobre el libro y la capacidad que ha tenido de adelantar un acontecimiento, como muchos otros en la historia. Tal es el caso de 1984 que ya hemos discutido en este canal. Antes de contarles algunas teorías que esto ha generado, quisiera adelantarles que al final les relataré otra historia de premonición que este escritor tuvo. Además, si hasta ahora les está gustando, quisiera invitarlos a suscribirse al canal, a poner me gusta y a comentarnos si hay algún otro dato de interés que conozcan al respecto. Algunas personas sugieren que el autor de la novela, Morgan Robertson, pudo haber tenido acceso a información privilegiada sobre los planes y los problemas de seguridad del Titanic. Según esta teoría, Robertson
podría haber predicho intencionalmente el desastre del Titanic, como una forma de advertir sobre los peligros asociados con la arrogancia tecnológica y la falta de precaución en la industria naviera. Otra teoría sugiere que el hundimiento del Titanic fue el resultado de un sabotaje deliberado, ya sea por motivos de lucro o como parte de una conspiración más amplia. Algunas personas creen que el barco fue hundido intencionalmente como parte de un esquema de seguros o para eliminar a ciertos pasajeros importantes que se oponían a ciertos intereses de gente poderosa. Según esta teoría, el Titanic fue cambiado por otro barco, posiblemente de gemelo, el Olympic, como parte de un plan para defraudar a las compañías de seguros. Algunas teorías sugieren que el hundimiento del Titanic fue el resultado de la negligencia y la falta de precaución por parte de la tripulación y los diseñadores del barco. Se señala que el Titanic estaba equipado con un número insuficiente de botes salvavidas y que no se tomaron medidas adecuadas para evitar colisiones con iceberg, a pesar de las advertencias sobre la presencia de estos en la ruta del barco. Más allá de cualquier explicación que podamos ofrecer, no podemos dejar de encontrar nexos entre la historia y la realidad. Morgan Robertson nació el 30 de septiembre de 1861 y falleció el 24 de marzo de 1915, 3 años después del famoso hundimiento del Titanic. Fue un escritor y miembro de la Marina estadounidense, destacado sobre todo en relatos cortos y novelas. En la literatura podemos encontrar numerosos ejemplos de escritores que, de algún modo, utilizando su imaginación, han logrado retratar hechos que, en la evolución histórica, han sucedido. Todo es parte probablemente del poder de la mente humana para dar vida a las ideas, siendo un ejemplo típico de esto las narraciones de Julio Verne. Con respecto a Morgan Robertson, no fue la única historia curiosa, ya que una de sus novelas llamada Bajo el espectro narró un enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón, donde estos últimos, haciendo uso del elemento sorpresa, atacan a los Estados Unidos en una similitud llamativa con el incidente de Pearl Harbor, pero casi 30 años antes del mismo.